Hoy vamos a tratar, en la línea de los últimos capítulos, la cuestión de las manipulaciones, engaños, mentiras y, en este caso, los ejercidos por personas hiperemocionales. Me interesa en particular traer esta cuestión sobre la mesa por varias razones. La primera es que yo me dirijo a personas que muchas sé que son hipersensibles, somos hipersensibles. Entonces vamos a diferenciar lo que puede ser hiperemocional de hipersensible. También me interesa porque son manipulaciones más sutiles que las que pueda ejercer un perfil de carácter narcisista, que es como más frío, calculado, con más matiz de crueldad y maldad. Esto parece como más suave, simplemente porque parte de una persona como más sentimental. Y porque también creo que sirve para poner de relevancia las manipulaciones que viven muchos hombres, ya que suele ser ejercidas más por un perfil femenino, de modo que a mí llegan muchos hombres que son manipulados y usados por mujeres con este perfil, y se visibiliza mucho el maltrato a la mujer, y quiero también poner de relevancia el que sufre el hombre, aunque esto lo estamos sufriendo todos, hombres, mujeres, como sociedad en general. Así que vamos a empezar a diferenciar, bajo mis términos, lo que es una persona hiperemocional y lo que es una persona hipersensible. Porque yo sé que he hecho vídeos sobre las personas altamente sensibles y sé que muchas nos podemos identificar como personas hiperemocionales. De hecho, está contemplado que somos personas que vivimos las emociones de forma muy intensa dentro de nuestro rasgo. Entonces, la hipersensibilidad la vamos a entender como esa cualidad o esa predisposición a sentir de forma más intensa de la media. Percibir a través de los sentidos, luz, sonidos, colores, sabores, así como más fuerte. Y también emociones, como que la felicidad, la tristeza, el dolor, no sé, las cosas buenas también, por supuesto, se viven también así como con mucha implicación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las PAS caen también dentro del perfil hiperemocional, que arrastra una gran herida, un trauma. Y si no lo arrastra así como de forma muy evidente, de alguna forma sutil lo arrastra o generacionalmente, algo ocurre que la ha vuelto muy sensible emocionalmente, al punto en que parece que no ha madurado. Ni siquiera no parece, es que no ha madurado emocionalmente. Carece de madurez e inteligencia emocional. Así que toda su vida se vuelve como un caos porque vive como en un infantilismo a la hora de transitar sus emociones. Sobre todo es el papel de víctima. Es más fácil identificar cuando vemos una persona como sobrepasada y abrumada por sus emociones y encorsetada en el rol de víctima. Porque al fin y al cabo todos podemos tener situaciones en la vida difíciles y sentirnos sobrepasados por las emociones. Ahí se va a demostrar precisamente nuestro grado de madurez y podremos ver también más fácilmente a quienes continuamente se están tropezando con sus emociones, incapaces de salir del rencor, del odio, del sentimiento de víctima, del todo me pasa a mí, del quiero pero no puedo, de la falta de voluntad y disciplina, de verse siempre atorados en relaciones tóxicas, en situaciones donde abusan de ellos, que siempre les pasa algo. Y siempre les pasa algo porque son víctimas particularmente atractivas para quien desea aprovecharse de alguien, ya que bueno, se atraen, ya sabemos que existen estos patrones de atracción, ¿no? Donde alguien que, imagínate, que quiere sobrepasarse sexualmente con alguien, pues va a encontrar a alguien vulnerable en ese sentido. Y alguien vulnerable puede ser alguien que no entienda bien sus emociones y que piense que por, no sé, sobresexualizarse para atraer es bueno y entonces acabe en ambientes de lo peor y en ambientes de lo peor se va a encontrar de lo peor y ¡pumba! De repente es el encuentro perfecto entre
pues el predador y la víctima, por poner un ejemplo. Y para ponerlo de una forma más sencilla, diría que la hipersensibilidad es una forma por encima de la media de sentir, pero que puede ser perfectamente ordenada. Es decir, que tú puedes tener una particular predilección o predisposición por ver la belleza, ser sensible a lo bello, al arte, o puedes tener una particular sensibilidad hacia la vida de los demás e importarte que se sientan bien, o puedes tener una particular sensibilidad hacia los ambientes y cómo te sientes en ellos, qué te transmiten. Pero eso no tiene necesariamente que formar un torbellino en ti. Si sucede, por el contrario, en las personas hiperemocionales, que esa sensibilidad ocurre en caos, no es tanto sensibilidad, sino emoción. Y recordemos, somos seres complejos. A mí esta parte me costó un poco porque entender que la emoción no era la parte fundamental del ser humano, pues me resultó como un poco difícil de digerir, porque para mí sí era como esa cualidad humana, la de la emoción. Frena, 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 que los humanos somos un conjunto de impulsos. Está el impulso mental, el impulso de la razón, está el impulso emocional del corazón, está también nuestra parte física, está la energía que nos permite estar con vida. Entonces, somos un compendio de todas esas cosas. La emoción tiene su lugar importante, pero la emoción sin razón solo puede ser un velero desencarrilado, un velero sin rumbo más bien. Desencarrilado sería un tren, que también las emociones pueden ser un tren desencarrilado, un velero sin rumbo. Y bueno, quien quiera vivir ahí, pues sabrá que realmente uno lo pasa mal. Lo que más me apetece destacar de esta cuestión de las manipulaciones y de este perfil es que sí, efectivamente, estas personas que manipulan siendo muy hiperemocionales viven en sufrimiento, porque es semejante el caos que traen dentro que es muy difícil vivir feliz así. Hay cierto placer que a veces puede sentir uno en esa vida como, no sé, medio de artista bohemio, ¿no? Que también es un poco caótica, pero seamos realistas, muchas veces simplemente es una vida autodestructiva. Y por eso ensamblan muy bien estas parejas narcisistas con este perfil, por eso ensamblan muy bien las adicciones con este perfil, el alcohol y otras sustancias, por eso ensamblan muy bien esas vidas de subidas y bajadas de de repente gano mucho dinero, pero después pues se me va todo porque no he sabido usarlo bien. Ensambla esta vida de tengo relaciones, pero parece que siempre acabo muy peleada y me puedo acabar casando 7 veces, hasta con la misma persona. Tenemos alguna celebrity ejemplo de eso, pero sí, en el mundo de las celebrities hay bastantes historias de este estilo, porque claro, es un mundo también que vive un poco de cara a la galería, a la fama, a la apariencia, y las personas hiperemocionales les importa mucho cómo son vistas, les importa la atención. Aquí, por esta vía, viene mucha de la manipulación por la atención. Así que vamos a ir punto por punto, o al menos los principales puntos por los que la manipulación de las personas hiperemocionales viaja, encuentra su lugar para germinar. Ya hemos visto como uno de los principales puntos débiles de las personas hiperemocionales es que viven en confusión. Por tanto, una de las formas en que manipulan es a través de esa confusión. Bien porque te generan confusión voluntariamente, bien porque muchas veces ni siquiera es voluntario, simplemente es como por empatía, por proyección, te contagias de esa confusión y te genera disonancia cognitiva, la misma que ellos puedan tener, y sobre todo en relación a tus valores y creencias. Entonces, si tú te rodeas o te emparejas con alguien hiperemocional, lo que sucede es que, claro, tú vas a querer entender a esa persona y vas a tener que entrar en esa mente caótica.
Y te aseguro que ahí lo que vas a encontrar es lo que hay, puro caos. Idas y venidas, ahora estoy bien, ahora estoy mal, si pasa esto me siento así, pero ahora necesito esto otro. Es como aleatorio, pero también muy dramático todo. Y no sabes muy bien exactamente qué puede estabilizar el estado de ánimo de estas personas. Y resulta que ni ellas mismas lo saben porque siempre van a encontrar un problema, porque viven en ese victimismo y tu cabeza va a intentar encontrar sentido. Y entonces vas a sobrepensar y vas a intentar atar cabos y vas a encontrarte en encrucijadas que son muy complejas y que encima ni siquiera te pertenecen. Entonces va a ser una cantidad de energía que te vas a drenar por ahí increíble. Va a ser casi un vampirismo energético al estilo de los que se viven con los narcisistas. Así que por eso digo que se habla mucho de ciertos ejemplos de abuso y quizás no tanto de estos otros, porque muchas veces son las propias víctimas de los narcisistas las que tienen este perfil. Y claro, empatizamos mucho más con alguien confuso y víctima, pero es que incluso muchas veces tratas de tenderles la mano, sacarlos del hoyo y te la muerden, porque son como un animal herido, maltratado, que ya no confía. Pero claro, esa distorsión puede haber alcanzado grados donde se hunden y si tú tratas de ayudarlos, te hundes con ellos. Otra forma en que este perfil manipula y que he visto casos, pues sobre todo, como digo, de hombres que han venido a mí en estas circunstancias, es que sienten una gran culpa porque la persona que está bajo este perfil les culpa de todos los males y sufrimiento que tienen y también les culpa de que si las dejan, se van, se alejan. También podríamos hablar de casos familiares, no solo atañe a parejas, puede darse en cualquier ámbito. Recordemos, por favor, que cualquier cosa que hablo puedes extrapolarlo a cualquier ámbito, incluso al trabajo. Pueden haber jefes así, compañeros de trabajo así, movimientos políticos, lo vamos a ver. Entonces, te generan esa culpa de que eres la causa de sus vaivenes emocionales y si te separas o te alejas de ellos, eres la culpa de lo que les pueda suceder. Esto es, cosas que ellos mismos puedan agravar, situaciones a lo mejor delicadas de salud que estaban viviendo, mentalmente también pueden amenazarte con quitarse la vida si la cosa se pone muy fea y quieren retenerte. Y claro, si eso llega a suceder, porque muchas veces el caos en el que viven es tan grande que puede llegar a suceder, realmente sufren mucho hasta el punto de preferir quitarse de delante. Obviamente, si lo sabes y lo ves, vas a sentirte muy culpable y tú no quieres caer en eso. Y te sientes como muy responsable de la vida de otra persona cuando no debería ser así. Recordemos, son personas adultas, no niños, pero obviamente, como también he dicho, pues al no haber madurado emocionalmente, sí, es casi como estar tratando con un niño y eso genera mucha lástima. Como hemos visto, no es tu responsabilidad, pero si se ha imprimido esa idea en tu cabeza, es complicado que no te la lleves puesta. Otra forma en la que manipulan las personas hiperemocionales es usando a otras personas, a terceras personas. Esto es, por ejemplo, los hijos. Si hay hijos en común, ¿cuántas veces no se ha visto que los usan para, bien, sentir la culpa, como hemos dicho antes, tipo, nos estás abandonando, aunque no sea cierto, y por ejemplo, si estés apoyando, aunque sea de forma ya sin tener una relación a esa familia. Y van a poner, si hace falta, pues a esas terceras personas en tu contra. Van a comerles la cabeza a sus hijos o a, no sé, compañeros de trabajo en otro ámbito, por ejemplo, en el que se pueda dar, amistades comunes. Van a insistir en la idea de que eres el malo de la película. Les van a contar mentiras, exageraciones, obviamente van a victimizarse porque es el rol en el que viven y por tanto
te van a dañar mucho en ese círculo. Y si es en los hijos, imagínate, pueden llegar a ponerlos en tu contra. Esto es un tema muy delicado. Quiero recalcar nuevamente que el maltrato hacia la mujer ha existido, existe y es gravísimo. Y el maltrato hacia el hombre ha existido, existe y es gravísimo. Y que hay que observar ambos. Y yo decido poner este sobre la mesa porque muchos hombres viven confundidos, porque ellos no se lo toman tanto como lo que es, como un maltrato. Entonces, bueno, creo que esta manera es más evidente, más fácil que puedan identificarlo y no caer en esas trampas. Y repito, de todos modos, que este comportamiento puede ser ejercido tanto por hombres como por mujeres, aunque suele ser más habitual en este último caso. Otra forma en que este perfil de persona con este tipo de comportamientos, este caos hiperemocional, este victimismo manipula a las otras personas es a través de incapacitarse. Esto es hasta puntos que uno puede sentirse sorprendido. Puede ser un punto más básico en el que de repente empiezan a manifestar que sin ti no consiguen algo, sin ti no consiguen sostenerse, hacer dinero, vivir, sacar adelante un trabajo, hacer su día a día simplemente sin demasiadas cosas tampoco. Es como que parece que hasta necesitan asistencia como para levantarse, para ser conducidos a un sitio. Cada vez se vuelven como más dependientes al punto en que incluso podrían generar una verdadera dependencia, enfermando o atrofiándose, como si psicológicamente psicosomatizaran para que puedan ser atendidos y tener una causa de decir, mira, ¿ves cómo estoy enfermo? Y de repente es verdad, les pasa algo. Entonces, es la manera en que su falta de fuerza vital también se manifiesta como enfermedad muchas veces y ellos sienten placer en ese cuidado, porque recordemos que al estar infantilizados, pues se autoperciben como niños y entonces necesitan sentirse cuidados, guiados, atendidos, pero claro, luego todo esto lo hacen pagar con su histeria, porque recordemos que son personas hiperemocionales. Entonces, tal vez estás a su cargo, pero tienes que sufrir sus vaivenes emocionales, sus distorsiones de la realidad, y tú acabas enfermando con ellos muchas veces. Así que ojo con esta manipulación. Vale, una manera en que estas personas hiperemocionales han encontrado una vía de escape que les ha dado pulo son los movimientos sociales y las ideologías. Muchos de estos perfiles se esconden bajo ciertas corrientes del feminismo, ciertas corrientes LGTB, etc., ciertas corrientes en pro del combatir el cambio climático, en pro de ciertas dietas, pero sobre todo en aquellas ideologías que a priori parten de una buena intención. Usan cierta parte de verdad, pero la distorsionan, porque alguien que solo vive en su ámbito emocional, pues lo va a distorsionar, le faltan otras cualidades, otras habilidades, como hemos visto, de su ser, la razón, etcétera, para equilibrarlo y poder ejecutarlo de una manera, como hemos visto, ordenada, de sentido común. No, son puro caos. Entonces, estas ideologías son un vehículo para vehicular sus emociones, para sacar su histeria, por eso muchas veces se comportan histéricamente, lo podemos ver en muchas de sus manifestaciones. Creen que para, por ejemplo, reclamarse o reafirmarse como feministas, pues desnudarse sería lo correcto. Cosas tan absurdas, esto es un ejemplo de tantos. Una serie de representaciones tan abiertamente ridículas, fuera de lugar, que hasta da vergüenza verlo. Uno se siente incómodo porque si uno está medianamente centrado, pues es capaz de reconocer lo que está fuera de lugar.
Y claro, como estamos en un momento en el que, uno, eso ha cogido fuerza porque como estrategia política pues sirve para muchas cosas, sirve para dividir a la población, divide y vencerás, sirve para que esta gente suelte su energía, ¿no? Y se sienta distraída ahí sin señalar los verdaderos problemas y ver dónde estarían las verdaderas soluciones. Sirve también para... Sí, sirve como manipulación, porque al fin y al cabo son personas manipulables, entonces luego les prometen leyes o ciertos cambios políticos sociales y viven en ilusiones de que quien les ha dado los problemas se los va a quitar. En verdad no son capaces de ver que el verdadero cambio viene desde el interior. Y por tanto, pues nada, van a depender siempre del otro, sea de una persona en particular, sea del papá-estado. Son las perfectas víctimas del papá-estado y perpetúan esta sensación de que necesitamos un papá-estado, que no está mal, por supuesto, cierta organización, ciertas administraciones para que, bueno, formas de llevar a cabo las cosas a nivel social, común, sean sostenibles y prácticas, pero este intervencionismo en áreas privadas de la vida ya es una cuestión también de no responsabilizarnos nosotros de nuestros asuntos privados y debería darnos vergüenza tener que andar solicitando la intervención. Bueno, el caso es que no voy a entrar mucho más ahí porque al fin y al cabo también son los mecanismos de poder que nos hacen bien tontos, que nos educan mucho en conocimientos que no nos sirven mucho a nivel práctico y entonces, bueno, también generamos personas inmaduras que son fruto del propio sistema. Es decir, hay muchos factores causales y no vamos a achacarlo solo a que es una cuestión totalmente personal y de gente totalmente inmadura porque quiere. Hay libre albedrío, pero muy condicionado, no me cansaré de repetirlo, que para mí todas las víctimas en cualquier espectro o aspecto de la vida son víctimas de nuestra propia humanidad, por decirlo así, o deshumanidad. Cuando estas personas quieren manipular, siempre van a sacar en la cuestión de la empatía y no la entienden. Como hemos visto antes, sí usan cosas que existen, pero las retuercen de modo que las pervierten. Esto es una dinámica súper común cuando algo se generaliza y se banaliza. Las masas siempre van a torcer ideas sanas, por eso luego hay que volver a reconstruirlas. El caso es que, por supuesto, ser empático es importante en la vida, pero ellos lo van a apelar de que si no estás de acuerdo con ellos, no eres empático. Entonces achacan que empatía es que les des la razón en sus neuras y no entienden que la empatía es entender al otro desde su punto de vista. De modo que, fijaos amigos, esto es importante, yo puedo entender a una persona hiperemocional fuera de sus casillas desde su punto de vista, porque soy una persona empática y puedo entender que está mal de la chaveta. Puedo ver cómo su cabeza está en puro caos y por tanto sí siento, pues no sé cómo diría, siento compasión, pero lo siento, no puedo dar razón o dar más impulso a alguien que está desorientado, porque lo que voy a favorecer es que esta desorientación se extienda y no es sana, no es bueno. Ya hemos visto a dónde nos lleva la gente desnortada, desorientada. Entonces, no la voy a favorecer. Sí puedo tener compasión porque me pongo en tus zapatos, pero también tengo sentido común porque esa es la parte que te falta a ti, que yo sí puedo tener. Y entonces soy empática, pero también soy una persona equilibrada y no puedo sino ver las cosas por lo que son. Entonces, puedo entenderte, pero no voy a apoyarte. Y ojo con esta manipulación, y es que este perfil usa mucho la venganza, pero lo usa de forma sutil, ya que es un perfil más de destruir tu reputación, de tratar de hacerte quedar mal a ojos de otros, como hemos visto antes, pues con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo.
lo que sea, y va a tratar de quedarse enganchado a ti de alguna manera, viendo y observando y vigilando qué te ocurre para poder hacer alguna triquiñuela, a ver si te va mal en la vida y el karma te devuelve lo que se supone que le hiciste mal. Y pues vive muchas veces con ira, rabia, rencor, y es como que a veces te va a culpar de todo lo que le hiciste, pero no te va a dejar ir. Siente que le debes algo, es como si le debieses algo toda la vida, y va a estar intentando sacar de ti algo, sea dinero, recursos, atención, cuidado, lo que sea. No te va a dejar ir fácilmente. Entonces, yo veo muchas personas que han tenido relaciones tóxicas con perfiles complicados, con perfiles tendiendo al narcisismo, narcisistas, pero las veo también completamente desquiciadas y enganchadas a esa relación, aunque ya se haya acabado, como en ese rol de víctima perpetuo, satanizándolos, y creo que a veces no ven que ellos mismos están de alguna manera atados porque quieren, porque no dejan ir eso ya ha pasado, o si está pasando y lo puedes cerrar, te has dado cuenta y sales de ahí, pues qué mejor que empezar una mejor vida para ti y no perpetuar esa relación de dolor a través de esa dependencia de alguna u otra forma. Hay un par de aspectos que no he mencionado y que me gustaría incluir ahora. El primero es que muchas de estas personas se identifican como personas muy luchadoras en la vida. Llevan por bandera esa idea de que han pasado por muchas cosas, o que han trabajado mucho, o que han sacado su familia adelante solos, y lo que sucede es que a veces no es que hayan hecho más que nadie, simplemente hacen mucha pompa, mucho marketing de eso, porque como viven en esa especie de victimismo, pues magnifican sus obras. Y a veces, muchas veces, ha sucedido que buena parte de los problemas que han vivido han sido precisamente por su falta de capacidad de gestión de las situaciones con madurez. Entonces, parecen unos grandes sufridores, pero hay que verlo con bastante distancia. Y sucede además también que muchas veces tratas de ayudarles, pero no están a la altura de la ayuda. Por poner un ejemplo, les ofreces un trabajo y resulta que el primer día bien, el segundo también, y el tercero ya empiezan los problemas porque llegan tarde, porque algo ha sucedido. O les recomiendas a alguien para que los emplee o les ayude en algo y te dejan mal, te dejan en evidencia porque sí, no llegan al encuentro, no cumplen con sus tareas, y generalmente la causa la atribuyen a una serie de eventos que les ocurren, como siempre si una nube negra estuviese boicoteando lo que les sucede. Y resulta, por ejemplo, que llegaron tarde porque un familiar se puso enfermo por la noche, tuvieron que atenderlo, por la mañana se les olvidó poner la alarma o despertarse y había mucho tráfico, y entonces llegan todos nerviosos, ansiosos, y es como si siempre tuviesen muchos problemas. Eso los hace caer en culpa, ansiedad, pero victimismo también. Y tú sientes como empatía y les dices no pasa nada, les vuelves a dar una oportunidad, y por lo general vuelven a caer porque no se sostienen a sí mismos. Hemos visto, o vamos a ver, que realmente se trata de un espectro en el que obviamente no todo es blanco, no todo es negro, y que muchos podemos sentirnos identificados con algunos de estos comportamientos también. Es decir, no solo ver la paja en el ojo ajeno. Y por supuesto que porque se caiga en alguno de esos comportamientos no quiere decir que seamos unos trastornados por completo. Pero sí estamos cayendo en ciertos comportamientos que podrían derivar tarde o temprano en una personalidad trastornada, o
cuando menos trastornan nuestra vida, nuestro día a día y también creamos ambientes de este estilo. Por tanto, considero prudente y bueno observar a las personas que tienen estos comportamientos, cuántos de ellos los tienen en conjunto y cómo se desenvuelve en general su personalidad, y también autoobservarnos. En su punto más álgido, estos comportamientos pueden acabar derivando en un trastorno como el trastorno límite de la personalidad o borderline, o bien incluso un trastorno de histrionismo. Para mí es una muestra bien clara de cómo nos atraemos en la vida, de cómo los perfiles de personas se atraen. Y si tú eres un caos emocional, muy fácilmente vas a acabar con alguien que te manipule desde las emociones, o vas a ser manipulado por el sistema a través de las emociones, o en tu trabajo igual, cualquier ámbito de la vida, es extensivo. Y también ocurre que tú vas a manipular al otro. Entonces vives una vida de manipulaciones, te manipulan, tú manipulas al otro, te automanipulas, te autoengañas, te crees tus mentiras, te crees tus distorsiones emocionales, te crees los personajes y las exageraciones y los blancos y negros que has montado en tu cabeza. Y digo esto porque es importante, ya que, como sé, y he dicho con anterioridad que en mi canal hay muchas personas en un espectro de sensibilidad alto, posiblemente muchos estemos cayendo en comportamientos de este estilo o hayamos caído en el pasado, y quiero que lo observemos porque yo me pongo de primer ejemplo. Yo tuve comportamientos cerca del trastorno límite de la personalidad, que es algo que he estado viendo más recientemente y me he reconocido bastante en el pasado, en especial cuando en relaciones tóxicas, porque por simpatía en esa relación, es decir, por simpatizar, por crear equilibrio en esa relación, pues uno tiende a caer en los comportamientos que sujetan esa relación. Y si yo estaba con una persona que abusaba de mí, yo me comportaba como víctima, obviamente. Lo era, pero yo perpetuaba eso al estar ahí y llegué a tener comportamientos que me avergüenzan mucho. Y me alegro de que me avergüencen porque es una forma de rechazarlos y no querer volver a caer ahí. Es que ni de broma quiero volver a comportarme de la manera infantil que me comporté en el pasado, diciéndole a otra persona, por ejemplo, que si se iba, que no sabía bien lo que iba a pasar conmigo, y haciéndola sentir que cualquier cosa que hacía se me iba la vida con sus decisiones volátiles y mi dependencia en varios aspectos. Me puse en situaciones de vulnerabilidad a las que yo accedí porque ya estaba en una situación previa de vulnerabilidad, es decir, bueno, nos caen palos de todos lados. Ya desde nuestra infancia, nuestra familia pudo habernos tratado de ciertas maneras que nos hicieron sentir muy pequeños, luego crecemos y resulta que en el colegio podemos haber sufrido también algún tipo de acoso, y luego resulta que en la vida del trabajo pues más de lo mismo, y uno pues empieza a sentir que está mal y que todo el mundo le hace daño. Entonces empiezas a atraer más de lo mismo porque pues muchas cosas, tienes dependencia emocional, tienes dependencia financiera, tienes la sensación de que tienes que agarrarte a tablas de salvación y la encuentras en los peores lugares posibles. Y este mensaje también va para aquellas personas que pecan de ingenuidad y de buenismo, es decir, aquellas personas sensibles, aquellas personas como de buen corazón, pero que rozan la ingenuidad porque creen continuamente estas trampas y caen en la culpa y tratan de ayudar por encima de todo, pero al final acaban sosteniendo esto por más largo tiempo. Y yo sé que cuando hay familia de por medio, especialmente hijos, no es nada fácil, y lo siento mucho porque estas personas van a jugar con eso y te vas a sentir muy culpable por ser un mal padre o una mala madre. Pero por desgracia es la situación que se ha dado y hay que
llevarla adelante con la máxima estoicidad posible. Y yo creo que los hijos, dentro de lo posible, sí van a notar cuando una energía es sana y cuando no. Entonces, lo mejor que puedes ofrecer es sanidad, y si no es percibida, pues bueno, simplemente puede suceder también que los hijos vayan contagiados de ese narcisismo o de ese trastorno límite de la personalidad, de esa hiperemocionalidad. Pueden acabar también muy trastornados por haber crecido en un ambiente así. Puede que tú mismo seas el ejemplo de ello. El caso es que, sobre todo, me apeteció poner esto sobre la mesa para también diferenciar cómo uno puede ser sensible y llevar una vida sana, y cómo uno puede ser sensible y caer en la hiperemocionalidad, convertirse en un caos, pensar que todo es emoción. Y amigos, no, por favor, seamos seres humanos completos y dejemos de convertir este mundo en un basurero, que ya bastante basura hay. Hagamos un poco de limpieza. Como siempre, espero que este vídeo haya sido de ayuda. Os recuerdo que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal, como puede ser esta, por ejemplo. Podéis seguir viendo más contenido en mi canal y que os espero en el próximo.